Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación. Es un placer para mí estar hoy en día con ustedes. Y vamos a estar conversando acerca de EdTech. Partamos, hay mucho que ver hoy. Bueno, Juan Manuel les contó algo de mí. Les quiero contar en profundidad acerca de cómo aprendí lo que aprendí y que vamos a conversar hoy día. En primer lugar, soy co-founder de una EdTech en educación superior que se llama UPlanner. Es una empresa chilena creada hace más de 10 años y que se ha expandido por el mundo. Hoy día estamos presentes en 16 países, incluyendo Estados Unidos, también Colombia. ¿Qué hacemos? Tenemos una plataforma inteligente para educación superior. Gracias a esta experiencia pude conocer la realidad latinoamericana en torno a EdTech. Yo soy chilena, emigré a México, también estuve en Colombia y tuve la oportunidad de trabajar con líderes de más de 10 países y también conocer los ecosistemas EdTech de cada país. También tengo una historia previa a UPlanner en la creación de una startup llamada SmartKiddy, enfocada a padres y madres para poder apoyar en el desarrollo integral de sus hijos. Lamentablemente fracasó, no tuvimos la atracción que queríamos y dejamos pospuesto ese proyecto. Y actualmente yo soy directora de Impactas Ventures, una plataforma de innovación que busca conectar a las startups más innovadoras del mundo y que vengan a Latinoamérica para poder implementar sus soluciones en comunidades vulnerables. Además, trabajamos con líderes para poder innovar en sus organizaciones y de esta manera escalar su impacto. Con estas experiencias, con más de 10 años de conocimiento y experiencia en campo en temáticas de educación y tecnología, es que les quiero traer ciertas experiencias que hemos ido acumulando y casos muy concretos de startups, tanto latinoamericanas como de otras partes del mundo, que están innovando y cambiando la forma de aprender y de enseñar. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a conocer en profundidad qué es EdTech, vamos a ver ciertos ejemplos, los dividí por edades para que ustedes pudieran conocer y resonar más dependiendo de sus propias necesidades, las nuevas tendencias, vamos a hablar un poquito de emprendimiento y ciertas oportunidades. Entonces, partamos por lo más importante. Hoy día nos juntamos para hablar de EdTech. EdTech es la unión entre Ed, que viene de educación, y Tech, que viene de tecnología. Cuando hablamos de educación, ¿a qué nos referimos? En general, estamos hablando en gran medida a metodologías de enseñanza-aprendizaje, pero no solo eso, también estamos hablando de plataformas que ayudan a la gestión de los centros educativos, entonces también hablamos de administración. Y cuando nos referimos a la parte tech, nos referimos en específico a la tecnología. Y eso quiere decir software, también hardware. Y cuando hablamos de software, ¿qué tipo de software? Bueno, inteligencia artificial es la gran tendencia en este minuto, pero también vemos desarrollos súper interesantes con realidad virtual, realidad aumentada, aplicaciones móviles. Y en temas de hardware también vemos personas que están innovando con robots enfocados a niños y niñas y jóvenes, súper interesante. Entonces, bueno, EdTech es la unión de educación y tecnología. Entonces, cuando ustedes vean una plataforma o conozcan una startup EdTech, tienen que saber que esa startup va a tener la parte Ed de educación y la parte Tech. Y la pueden evaluar de esa manera. Por ejemplo, les voy a dar, ¿a qué me refiero? Si miramos el aprendizaje de inglés, que el aprendizaje de inglés ustedes saben que es uno de los grandes desafíos para Latinoamérica, tanto así que solo el 2% de las personas hablan inglés. Y acá yo traje un ejemplo muy conocido y que creo que es una de las EdTech de mayor proyección y que ha llegado más lejos en Latinoamérica o con un founder latinoamericano, que es Duolingo. Duolingo es una plataforma y una aplicación móvil que permite aprender inglés, entre otros idiomas. Yo puse acá en la presentación la parte de ED más chiquita y la parte Tech más grande. ¿Por qué? Esta plataforma que fue lanzada hace más de 10 años, desde un inicio
tenía una profundidad en la parte tecnológica, utilizaba inteligencia artificial e iba aprendiendo de cada usuario y además personalizaba y personaliza la experiencia de aprendizaje. Fue muy innovador en el momento que salió, lo sigue siendo, pero digamos que 10 años atrás, la verdad que la forma de lograr la personalización y poder aprender de los usuarios era algo que estaba recién partiendo. Y este founder que se llama Luis, lo logró con una maestría y esa plataforma, esa empresa hoy día cotiza en bolsa, fue una de las primeras unicornios EdTech de Latinoamérica y como dije antes, cotiza en bolsa, entonces un súper orgullo, además que si están aprendiendo idiomas, súper recomendable. Tiene además una innovación bien profunda en la parte de enseñanza-aprendizaje. En este caso, su founder comprendió, estudió muchísimo cómo las personas aprenden. Entonces nosotros para poder aprender nos tiene que hacer sentido la siguiente pieza de aprendizaje, lo tenemos que conectar con lo anterior, que ya sabemos. De esa manera podemos ir aprendiendo e ir expandiendo nuestro conocimiento. Entonces, si ustedes han ocupado Duolingo, se dan cuenta de que es así, que son pequeños pedacitos, ¿verdad? Enseñanzas son microaprendizajes y que si uno se equivoca, vuelve atrás y vuelve atrás hasta que uno domine esa habilidad. Por otro lado, en aprendizaje de inglés en Latinoamérica encontramos otro tipo de empresas, EdTech, donde la parte de educación es muy grande y la parte de tecnología es menos profunda. Un ejemplo muy notable es Políglota. Políglota es una empresa chilena, es una startup que nació también hace más de 10 años, pero cuando ellos nacieron se enfocaron en la enseñanza de idiomas con una metodología diferente, algo que ellos llaman el método social. Ustedes saben que hoy en día queremos aprender inglés principalmente para poder comunicarnos en ese idioma, poder estudiar, poder trabajar, hacer presentaciones, poder tener reuniones. Sin embargo, muchos institutos de inglés, lamentablemente, a pesar de que tienen, ¿verdad?, muy buenas metodologías, no logran ese objetivo. Entonces, Políglota dijo, bueno, lo que ocurre es que la metodología no incluye fuertemente comenzar a conversar desde el inicio. Entonces fue así como ellos partieron, de hecho es un inicio bien interesante, en el sentido de que partieron juntándose en bares a ensayar y practicar inglés y otros idiomas y se fueron expandiendo, pero algo pasó, de hecho se fueron expandiendo a otros mercados, se fueron por ejemplo a México, pero algo pasó. Lo que pasó fue la pandemia. ¿Y qué le ocurrió a muchas empresas de educación durante la pandemia? Que no tuvieran otra alternativa que fuera digitalizarse y realizar las clases online. Entonces ellos montaron una plataforma donde pudieron seguir con su metodología que ya tenía 8 años, muy profunda, con muchos resultados. La verdad es que la gente está muy contenta, tiene muy, muy buenas recomendaciones. Y la montaron en la plataforma y de esa manera lograron escalar. De hecho, esta startup fue invertida por Y Combinator, que es la principal aceleradora del mundo. Y ahora les quiero contar de otras startups y se me ocurrió dividirlo por edades, porque imagino que algunos de ustedes, ¿verdad?, son papás, entonces a lo mejor algunos de ustedes tienen niños muy pequeñitos, otros tienen niños más grandes o tienen hermanitos. Y también, por supuesto, vamos a hablar de ciertas startups que están haciendo cosas súper interesantes en la educación orientada a adultos. Entonces, vamos a partir con primera infancia. Por primera infancia nos referimos tanto a niños y niñas de 0 a 5 años, como también madres, padres y también los educadores. La primera startup que les quiero presentar es una startup guatemalteca que se llama Afinidata. Afinidata es una aplicación que se monta sobre Messenger, WhatsApp y también tiene una aplicación móvil y la particularidad que tiene es que es una monitora inteligente. ¿Qué quiere decir? Es un bot al cual tú le puedes preguntar y pedir actividades que te ayuden en el desarrollo integral de tus niños. Cuando hablamos de primera infancia, buena parte de las startups se enfocan
obviamente en madres y padres, porque los niños son muy chiquitos y no pueden tener acceso a tecnología, lo vamos a ver luego. Y entonces Afinidata le ayuda a los papás, le ayuda a los cuidadores a una serie de actividades, a una serie de desafíos. Primero, los papás no necesariamente saben si su niño se está desarrollando o no acorde a su edad. Y Afinidata, por medio de ciertas preguntas, puede ir detectando si el niño va acorde a la edad que tiene. Y si no, va a sugerir actividades que ayuden a reforzar cada una de las áreas de desarrollo. Por otro lado, los papás pueden aprender a cómo jugar con sus hijos, con elementos que tengan en sus casas de manera muy sencilla, generando también un mejor vínculo entre madres, padres e hijos. Si esto está conectado con los centros educativos reciben alertas que les dicen, oye, estos niños están bajo su desarrollo, o a veces le preguntan cosas como tipo ¿verdad? Temas nutricionales, del peso, está bajo peso, y así hay una serie de alertas que se pueden configurar, y de esa manera los centros educativos pueden saber y armar programas y trabajar de manera personalizada con esos niños. Otra plataforma que nos parece muy interesante es Storybook. Storybook es una aplicación móvil enfocada a padres y madres y se hace cargo de un gran dolor, que es la dificultad que tienen los niños para dormirse. Entonces, en base a eso, ha creado esta aplicación que se enfoca en mejorar el vínculo entre padres, madres e hijos a través de ciertas actividades como masajes y también cuentos. Entonces, organiza esta rutina del dormir de una manera entretenida, de una manera en que los padres puedan ir aprendiendo ciertas herramientas y que facilite el descanso de los niños. Además, por supuesto que cuando un niño duerme bien, va a poder estar mejor al otro día. Son tan importantes los 3 primeros años en los niños. Entonces, que pueda dormir, que pueda descansar, va a hacer que este proceso sea mejor. Y ni hablar de los padres, ¿no? Lo difícil que es dormir, sobre todo en los primeros años. Entonces facilita muchísimo la tarea de los papás. Les puedo contar que esta plataforma ha crecido de manera importante, acaba de cerrar su ronda Seed en Estados Unidos. Ellos son de Ecuador, son fundadores de Ecuador que migraron a Miami, particularmente a Estados Unidos. Desde ahí han crecido y esta aplicación es usada en más de 100 países. Tanto la aplicación anterior, Afinidata, como esta aplicación ganaron un premio que se llama Child Tech Challenge. Este premio a ellos los posibilitó de poder implementar sus soluciones en comunidades vulnerables, tanto en Chile, en México y en Colombia. La otra startup que les quiero contar es PlayQ. Al principio les dije, a ver, estas 2 startups anteriores están enfocadas en los papás. PlayQ se enfoca en niños un poco más grandes, pero que siguen siendo de primera infancia, y hace una cosa muy interesante que es la mezcla entre elementos físicos y plataformas. ¿A qué me refiero? Los niños en su aprendizaje necesitan por sobre todo objetos, libros, juegos, y entonces ellos tienen una línea tanto de libros como de juguetes para los niños de primera infancia. ¿Cuál es el agregado tecnológico? Es que tienen una aplicación de realidad aumentada. Si el niño está, por ejemplo, jugando con el cuaderno, con el libro, y con la ayuda del papá o él mismo, con un iPad, por ejemplo, o un celular, puede desplegar cierta información adicional con realidad aumentada. Y como se enfoca en los chiquitos, ellos han desarrollado una metodología que se basa en, bueno, primero en juegos, ¿no? Que sea muy interesante, que capte la atención, pero hablan de los juegos que son lentos, son juegos que son muy diferentes a los juegos como los juegos en computador para los adultos. Para los niños bien chiquitos son juegos bien lentos, que son bien divertidos de ver. Y bueno, ellos han crecido también, se han expandido a distintos países de Latinoamérica, y hace poco tuvimos una reunión, tuvimos la oportunidad de conocer la nueva versión
de la plataforma que incorpora inteligencia artificial y que le permite también a las personas, por ejemplo, centros educativos, crear su propio contenido, crear sus propios juegos. Lo que hace esta plataforma también es que limita el tiempo de exposición a la pantalla y por eso hace una mezcla entre elementos físicos y pantalla. Y de hecho ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasa con los niños? ¿Deben tener acceso o no? Que es como una, ¿verdad?, disyuntiva y una pregunta hoy día que es muy común. Bueno, las recomendaciones en torno al uso de pantallas para niños, por ejemplo, en su primer año, es que realmente no utilicen pantallas, solamente pudieran ustedes mostrarle el teléfono de manera muy esporádica, si por ejemplo ustedes son, por ejemplo, el papá con el bebé y llama a la mamá, pueden mostrarle el teléfono y decir, está llamando a la mamá, ¿verdad? Con una videollamada. Cosas así se pueden hacer, están ok. A medida que crecen los niños, es posible ir mostrándole más información o digamos, ir aumentando el tiempo que se exponen a las pantallas. Entonces, los niños de entre 2 a 5 años, por ejemplo, que es el segmento al cual apunta PlayQ, que es la startup que acabamos de ver, se permite no más de 1 hora por día. Entonces, si ustedes quieren exponer a sus niños a pantallas en esa edad, una recomendación es utilizar plataformas como la que les comenté, porque sabemos que son plataformas que están orientadas a niños, que tienen contenido que ya está curado de alta calidad. ¿Qué pasa con los mayores de 5 años? Uno puede aumentar el uso, pero hay que asegurarse que no desplace otras actividades que son fundamentales, que no desplace el sueño, que no desplace el descanso, que no desplace el ejercicio. Si bien todo el uso de pantalla es tremendamente beneficioso, puede ser muy beneficioso, también tiene ciertos riesgos. Entonces, como papá o hermanos, ¿verdad? O educador en el caso de si están, ¿verdad?, también profesores o educadores que estén conectados hoy en día, hay que tener ciertas precauciones. Lo interesante es que en el mundo EdTech, cuando utilizamos plataformas que vienen de empresas que son reconocidas, que tienen casos de éxito, de alguna manera nos aseguramos que ese uso de pantalla sea adecuado para los niños según su edad. ¿Y qué pasa con los niños y niñas entre 6 y 18 años? Bueno, una tendencia súper grande en temas de enseñanza y aprendizaje es el poder aprender jugando. Todos, ¿verdad? Cuando éramos niños lo que más nos gustaba era jugar y cuando nos metíamos al salón de clase era como para estar así sentado, escuchando, viendo un pizarrón y todo súper estático. Bueno, hoy día se ha logrado un avance tecnológico tal que es posible mezclar contenido de calidad con juegos, con inteligencia artificial, que permite personalizar las plataformas, así como hablábamos antes de Duolingo. También eso aplica no solamente para el aprendizaje de idiomas, sino para las ciencias, también las matemáticas, lectura y en general todo. Entonces, hoy día los niños pueden aprender jugando de una manera muy divertida. Un ejemplo de esto es BeReaders. BeReaders es una plataforma chilena, es una empresa chilena que se expandió a distintos países, entre ellos Estados Unidos, y ellos impulsan el aprendizaje de la lectura. Se tienen muchísimos textos cortos, tienen una biblioteca que le permite a los docentes ir asignando ese contenido a los estudiantes y los estudiantes pueden ir ganando ahí, ¿verdad?, ciertas estrellitas, ir jugando. Y lo más importante, mediante estos juegos que están de contenido y lecturas que están alineados al currículum, ellos pueden ir mejorando una competencia fundamental, que es la competencia de lectura. Deben saber ustedes probablemente que nosotros en Latinoamérica estamos muy atrás en esa competencia si nos comparamos con los países desarrollados. Y la pandemia aumentó esa brecha. Entonces, hoy día, de hecho, en uno de los proyectos que nosotros tenemos en México, hicimos un estudio en una población acotada de estudiantes y lo que arrojó es que los niños tenían solo un 38% de comprensión lectora acorde a su edad. Muy bajo, muy, muy bajo. Entonces, si estamos en un minuto donde es necesario implementar
nuevas metodologías, es necesario implementar nuevas plataformas para que los niños y niñas puedan aprender estas habilidades que son fundamentales. Otra plataforma que les quiero contar es Matific. Entonces nos cambiamos de lectura a matemáticas. Matific es una empresa de origen israelí, australiana, que está presente en Latinoamérica. Tanto BeReaders como Matific son ganadores también del desafío ChildTech. Están implementando sus soluciones en México y Colombia. Y Matific ha hecho un trabajo espectacular con colegios en Bogotá, colegios asociados a CAFAM, que están utilizando la plataforma y que ha tenido una gran aceptación. La plataforma, de la misma manera que BeReaders y otras plataformas que se enfocan a este segmento de edad, es una plataforma divertida, que los alumnos tienen que resolver desafíos, está alineada al currículum, entonces lo que ven también los profesores es que pueden extender el impacto de las clases en tiempos adicionales, por ejemplo, en sus casas, donde los estudiantes juegan con la plataforma y van mejorando el dominio que tienen de los contenidos necesarios para su edad. Otra plataforma que les quería contar ahora por el lado de ciencias, esta solución que se llama Lab4U es de una empresa chilena que está presente también en diferentes países, incluido Colombia y México, y que lo que hizo fue tomar un celular, desarrollar una aplicación utilizando los sensores que ya trae el teléfono. Muchos colegios no tienen la posibilidad ni los recursos de implementar un laboratorio con todos los elementos y con toda la maquinaria que debiera tener para poder proveer una buena experiencia de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. ¿Qué hace Lab4U? Ocupa esos sensores y entonces los estudiantes pueden hacer experimentos a través de la plataforma. Ellos tienen un foco en biología, en física y en química, y todos sus experimentos están validados por científicos, lo que los hace también con una gran calidad en términos de contenido, que eso es algo interesante en el mundo EdTech, y por eso también al principio les hablaba de la parte ED como importante, donde a diferencia quizás de otras industrias, en el mundo EdTech, cuando miramos enseñanza y aprendizaje, hay bastante profundidad en la parte de contenidos, mucha calidad. Son startups que han pensado y repensado la forma de enseñar. Entonces vale mucho la pena conocerlas. Si ustedes están cercanos a un colegio, ¿verdad? También pueden implementar esta plataforma. Y me voy a cambiar del mundo de enseñanza-aprendizaje al mundo de la convivencia escolar. Nosotros hace unos 2 años en Impactas Ventures lanzamos un desafío, el desafío ChildTech, con la temática de la prevención de la violencia en niños, niñas y jóvenes. Y encontramos una serie de plataformas que están ayudando en esa temática, y BraveUp, que es una startup chilena que se expandió también a otros países, incluyendo Estados Unidos, los encontramos, ellos ganaron este desafío y tienen una plataforma muy interesante donde se mezclan distintos pilares. Un pilar es que los estudiantes pueden indicar si están sufriendo algún evento de bullying, ciberbullying, porque hoy día, ¿verdad? El bullying lamentablemente se ha extendido a los medios digitales, pero también detecta casos de aislamiento, niños que están solos. Entonces, por un lado, los niños pueden denunciar y por otro lado, cuenta con material y una plataforma para mejorar la convivencia escolar que utilizan los profesores con sus estudiantes. A su vez, hacen todo un análisis y diagnóstico que le permite a los profesores, por ejemplo, mejorar la convivencia escolar de la manera en que organizan los grupos. Y aquí, de hecho, un poco lo que pegué acá son ciertas imágenes de cómo ellos van mostrando las conexiones entre los estudiantes y también cómo la plataforma le sugiere al profesor oye, sienta a los alumnos de tal manera o agrúpalos de esta manera en el caso de las actividades grupales. Esta plataforma se expandió a Estados Unidos y fíjense lo increíble, es que bueno, yo vivo en Estados Unidos también. Acá las escuelas tienen un problema que afortunadamente no tenemos en Latinoamérica y espero que nunca lo tengamos,
que son, ¿verdad?, las matanzas. A veces viene alguien que estuvo antes en el colegio, un ex estudiante muchas veces, y organiza, ¿verdad?, estos eventos que son terribles. Bueno, en Estados Unidos están tratando de prevenir esos casos y, por ejemplo, han detectado que un elemento común entre estas personas son personas que normalmente sufrieron bullying, sufrieron ciberbullying o que estuvieron aislados mucho tiempo. Se puede prevenir y estas plataformas ayudan a entregar información valiosa a los colegios para que cada estudiante pueda desarrollarse totalmente. Y me voy a cambiar y voy a hacer un guiño chiquitito a HealthTech. Esta plataforma se llama Yana. Yana es una aplicación móvil de salud mental que apareció hace un par de años y que es bien interesante porque como tecnología ocupa inteligencia artificial, en particular procesamiento de lenguaje natural. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden conversar con esta aplicación de manera normal. Entonces, este es un bot que te ayuda en los momentos en que no estás bien. Está enfocado en jóvenes, entonces por ahí se cruza con K12. Y lo quise mostrar porque en esa edad en particular también hay un elemento relevante que tiene que ver con la psicoeducación, de poder aprender inteligencia emocional, poder aprender técnicas de autorregulación. Y esta plataforma también provee esa parte. Entonces, se la súper recomiendo, la pueden bajar y utilizar. Es interesante también desde el punto de vista tecnológico. Déjenme decirle que con estas plataformas no tenemos, ¿verdad?, ningún acuerdo. Son startups que nosotros hemos hecho un levantamiento. En general, todas las que estamos presentando han sido finalistas de algún desafío o las tenemos mapeadas como startups que están haciendo un aporte relevante en niños, niñas y jóvenes. Y ahora vamos a las startups EdTech con foco en adultos. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en los últimos 10 años, no? Es que el mundo cambió por completo y la educación superior, por ejemplo, ya no es más lo que era antes, que antes estudiábamos una carrera y eventualmente estudiábamos una maestría y ya. Hoy día ese paradigma murió y el nuevo paradigma es el tengo que estudiar toda la vida. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando de manera acelerada y tengo no solo que aprender, también tengo que desaprender. Y esta es una de las tendencias más fuertes, diría, que se ha instalado con más años y tiene mayor profundidad a empresas muy, muy grandes. Entonces vamos a mirar como desde arriba las startups o empresas ya que están en bolsa, empresas públicas. Y aquí traje un mapa de alrededor de 10 empresas, donde voy a partir de abajo hacia arriba. Entonces, como decía antes, este es un área donde hay bastante profundidad. Las empresas partieron hace ya bastantes años, 12, 15 años, incluso más, en temáticas de aprendizaje para toda la vida. Uno de ellos, Coursera, ¿verdad?, que tiene cursos de diferentes universidades y hoy día puede entrar a Coursera y certificarse, hacer maestría y tomar cursos en las mejores universidades del mundo a un precio muy económico. También está edX, que es la competencia de Coursera, y también hay un movimiento. edX estaba relacionado a Harvard y el MIT, y fue comprada por 2U recientemente, el año pasado, hace 2 años. Está Linda, que lo compró LinkedIn. Todas estas empresas de acá, que están orientadas a la enseñanza-aprendizaje de jóvenes y adultos, ya están en la bolsa. Y hay otras que son unicornio. ¿Qué significa unicornio? Significa que tiene una valoración de sobre $1 billón. Las más conocidas, Udemy, Udacity. Udemy tiene cursos cortos de diferentes temáticas. Udacity principalmente enfocado a competencias digitales, pero en Latinoamérica no nos quedamos atrás. De hecho, ustedes en Colombia tienen un gran representante de plataformas de enseñanza, como es Platzi. Platzi está enfocada principalmente a personas, pero también a empresas. Y un competidor muy interesante de Platzi es Creana. Creana es una startup peruana que tiene también alrededor de unos 10 años, pero que se aceleró fuertemente los últimos 5.
y que tiene una plataforma, ambas plataformas, Platzi y Creana, son espectaculares. Están enfocadas en la enseñanza principalmente asíncrona. ¿Qué quiere decir? Que yo me conecto cuando quiera, donde quiera, y voy aprendiendo a mi propio ritmo. Que esa es una tendencia muy fuerte en temas de aprendizaje para toda la vida, como digamos que esa fue la primera tendencia muy fuerte que se instaló. Todas las anteriores, Udemy, Udacity, Coursera, edX, cumplen esa característica. Es contenido y enseñanza asíncrono. Pero esa tendencia no es la única. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que también al analizar los datos nos vemos que la retención o el porcentaje de personas que termina un curso no es alto. La gente toma un curso, y me incluyo, y no lo termino, y no lo terminamos. Entonces las tasas de completición son bajas, y lo cual no es necesariamente malo. Ojo ahí también el que quiera emprender o el que esté analizando, ¿verdad?, estas plataformas. ¿Por qué no necesariamente malo? Porque a veces yo quiero aprender algo en particular. Por ejemplo, quiero aprender algo de marketing digital, tomo el curso, pero yo estoy interesada en un segmento del curso. Entonces yo puedo ir, mirar, ver las clases, hacer el ejercicio y listo. Yo lo agrego, lo transfiero esa, ¿verdad?, ese conocimiento al mundo real, lo llevo a una habilidad. Y entonces no necesariamente es malo si me sirve y lo ocupo para lo que yo estoy necesitando. Pero bueno, la otra tendencia es de clases síncronas. Es decir, que yo me conecto, estoy un rato con el docente, donde el docente hace una clase y que puede tener más o menos elementos tecnológicos, es online, ya de por sí utilizamos una plataforma, pero tiene además algunos elementos asíncronos que enriquecen toda la experiencia, entonces se transforma en un híbrido, pero donde lo síncrono es muy relevante. Y un ejemplo de eso es Henry, que es una startup argentina que se enfoca en habilidades digitales. Muy interesante lo que han hecho, han crecido bastante, han recibido inversión, así que si están interesados también en tomar alguno de esos cursos de habilidades digitales, Henry también es una opción si ustedes disponen del tiempo síncrono para hacerlo. ¿Y cuál es una tendencia emergente? Antes hablamos enseñanza-aprendizaje síncrono, enseñanza-aprendizaje asíncrono, ¿verdad? Donde asíncrono hay mayor profundidad, síncrono tiene menos años, pero muy fuerte, ha crecido muy fuerte. ¿Y cuál es la nueva tendencia? Bueno, el mundo cambió el último año. Apareció esta plataforma que se llama ChatGPT, que es un tipo de inteligencia artificial que es una rama que se enfoca en procesar grandes volúmenes de información. Eso es primero, son modelos que se entrenan con literal muchísima data de internet, por no decirlo toda. Se procesan esa información y la característica que tiene en general la inteligencia artificial como tecnología es que puede aprender, toma esta información base donde ha sido modelado y comienza a generar ciertos patrones y le permite generar un output que es algo nuevo, no necesariamente está en la data de input. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial lo que hace en general es que emula el cerebro humano. Entonces va aprendiendo, va generando cosas nuevas y de lo que va ocurriendo en la interacción con, este caso, usuarios, también sigue aprendiendo y sigue mejorando los modelos. ¿Qué es lo que permite además esto? Permite generar tanto contenido digital, textos, imágenes, videos. Entonces hablamos también de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que sale esta tecnología que uno puede utilizar porque tiene un API, es decir, yo me puedo conectar a esa tecnología, pero además la tecnología base, digamos, ha alcanzado un nivel en que yo puedo también procesar mi propia data con esa tecnología y generar mis propios, llamamos ChatGPT. Ahora, ¿cuáles son las oportunidades y qué es lo que estamos viendo en la EdTech?
es que, como se acuerdan que les decía, un elemento muy importante para las EdTech es que generan contenido para que la gente aprenda. Entonces, antes de hecho de esta conversación que estamos teniendo hoy, me junté con varios founders para preguntarle, oye, ¿cómo te está yendo con esto? Y me contaron dos cosas. Me contaron una, es que en el caso de los que están generando cursos o parte de los cursos con inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque no sé si han utilizado ChatGPT. Si no lo han utilizado, por favor, después de esta charla, créense un usuario y ocúpenlo y empiecen a incorporarlo en su vida diaria, esta y otras plataformas similares. Tiene una particularidad que uno le puede decir a ChatGPT, oye, si tú fueras un profesor, por ejemplo, de programación, ¿cómo enseñarías tal tema? Y empieza a generar el contenido. Ok, ¿qué evaluación tú harías para ese contenido? ¿Qué objetivos de aprendizaje consideras que son los más relevantes? Y así, que para generar un curso completo le toma a una persona varias horas, una buena cantidad de horas para poder generar todos estos elementos. Con ChatGPT acelera toda esa creación. Y no solo eso, también con ChatGPT y digamos esta tecnología permite crear algo que, que es un sueño para los que trabajamos en EdTech y yo creo que es un sueño para todos los que trabajamos en educación, que es posible tener profesores o tutores que me enseñen de manera personalizada. De hecho, yo hace unos 7 años fui a una conferencia en temáticas de inteligencia artificial y había un panel con expertas en educación y una pregunta del panel fue, bueno, ¿cuál es el sueño? ¿No? ¿Cuál es el sueño en torno a inteligencia artificial? Y todos estuvieron de acuerdo que el gran sueño era tener un tutor inteligente. Pero en ese minuto, hace 7 años, no se veía para cuándo. Dijeron, de aquí a 10 años. Llegó antes. Llegó antes. ¿Y cómo lo pueden usar ustedes? Y, por ejemplo, con Khan Academy. Khan Academy es una empresa, bueno, de hecho no es una empresa, es una organización social sin fines de lucro que nació el 2008 y que tiene como misión entregar y proveer educación gratuita de clase mundial a cualquiera en cualquier lugar del mundo. Entonces, Khan Academy se ha dedicado a generar contenido de muy alta calidad por estos 15 años. Y ahora, con esta tecnología, lo que hizo es que la montó sobre todo su contenido y sacó a Khan Amigo. Khan Amigo es un tutor que te puede guiar en tu aprendizaje. Khan Academy está orientada principalmente a niños hasta 18 años, digamos, como orientado a escuela, que es espectacular poder utilizar todo ese contenido. Y de hecho, no solamente Khan Academy lo está utilizando, varias de las EdTech que estuvimos revisando anteriormente están sacando sus propios tutores porque esa es la tendencia. Por un lado, generar contenido mucho más rápido de lo que venían, entonces va a haber una explosión, deberían esperar eso, una explosión de cursos y contenido que va a aparecer. Y por otro lado está el poder consultar sin tener que hacer el curso. Fíjense lo interesante. De hecho, yo probé algo que me gustó mucho, que fue el tutor de inglés, siguiendo la idea inicial cuando hablamos, oye, el 2% de las personas en Latinoamérica hablan inglés y hay distintas alternativas, les conté de dos, Políglota, con su método social y Duolingo con su super plataforma. Pero bueno, ahora ChatGPT también es una alternativa. Te dicen, ¿cómo? Bueno, si yo a ChatGPT le digo, oye, tú eres un profesor de inglés y me vas a enseñar, y le puedes poner un tema, me vas a enseñar tal tema, a modo preguntas-respuestas y vas a corregir todo lo que yo escriba, ustedes se pueden directamente empezar a trabajar con ChatGPT como si fuera un profesor. Hay startups que se dedican a eso en el sentido de que antes de ChatGPT, para poder tener un profesor en línea, había que pagar. Hay plataformas como Cambly, que uno paga una suscripción de alrededor $100 al mes para tener la posibilidad de todos los días hablar 15 minutos con alguien en algún idioma. ChatGPT lo que acaba de hacer es romper con todo eso y dar la posibilidad de
no solo escribir texto, sino si uno le agrega un plugin de audio, también uno puede, ¿verdad?, interactuar con voz. Es solo el comienzo. He visto también cómo algunas personas que tienen podcast están poniendo su propio ask, como pregunta leal, como el Khan Amigo, el equivalente a Khan Amigo, sobre ese contenido. Entonces, cada vez más vamos a tener la oportunidad de tener profesores y tutores inteligentes en el contenido que esté disponible en el mundo. Eso es increíble, es la democratización de contenido, del aprendizaje, de poder ir rápidamente a lo que estoy necesitando, porque imagínense cómo era antes con un libro. Yo quería aprender un pedacito, necesitaba 5 líneas del libro, y a veces me tenía que leer el libro entero o buena parte. Con internet eso mejoró, pero los cursos también tienen esa barrera. Si yo quiero aprender 10 minutos de un curso, a veces tengo que mirar las 5 horas para poder llegar a ese contenido. Todo esto está facilitando el poder llegar exactamente a la pieza que me está faltando en mi aprendizaje. Y bueno, no todo es tecnología, hay ciertas competencias que son necesarias aprender y reforzar para poder aprovechar todo esto que está pasando, que es espectacular. Entonces, por un lado, lo que está ocurriendo es que tenemos acceso a contenido, a conocimiento infinito, pero eso, lo que nos toca a nosotros como seres humanos, aprender más rápido. Se les quiero dejar, de hecho, 3 libros para 3 competencias muy importantes. Uno, aprender a aprender y aprender más rápido. El libro se llama Ultra Learning, de Scott Young. También tenemos que almacenar lo que aprendemos. Hay tantas cosas que a nuestro cerebro lamentablemente tiene una capacidad finita para almacenar. Entonces hay que construirnos algo que se llama el segundo cerebro. Entonces este es un libro muy bueno que enseña a hacerlo. Y también lo que está pasando, les dije al inicio, oye, va a haber una explosión de contenidos, pero también algo que está decreciendo es nuestra capacidad para mantener el foco y la atención en algo. Y por ende, generar con buenos resultados. Nosotros, como los seres humanos, hemos sido capaces de construir todo lo que dije antes de las plataformas, solo si pusimos tiempo de calidad y largos periodos de tiempo para poder pensar, diseñar y crear. Se les recomiendo este libro que se llama Deep Work. Y bueno, sé que hay algunos emprendedores también escuchando hoy en día, y quisiera contarles y darles no nos queda mucho tiempo, entonces les voy a dejar acá un slide donde pueden ver los fondos de Venture Capital activos en Latinoamérica con foco en EdTech. Y aquí pueden ver no solo el nombre del fondo, sino algunas startups que han ellos entregado capital. Así es que están varias de las que estuvimos revisando. Alive, por ejemplo, tiene Creana, también tiene BeReaders, fue reciente. Está Winnipeg Ventures, es un VC orientado 100% en EdTech, que también invirtió en BeReaders. Está Promotora de México, Social México, invirtió en Kinedu, que es una plataforma para primera infancia. Dila Capital, y bueno, aquí las tienen todas. Tienen todos estos VC y las startups en las que invirtieron, súper interesante, les recomiendo verlo. Lo pueden ver también en nuestro blog, impactus.ventures/blog. Ahí está también mucha más información. Tenemos otro estudio en torno a qué startups han levantado más de $1 millón los últimos 2 años. También pueden tener luces ahí por donde está fluyendo el capital. Y no todas son startups. Si están pensando en emprender o ya emprendieron, déjenme decirle, en EdTech no todas son startups. Traje 2 ejemplos. También hay empresas sociales haciendo cosas muy interesantes. Una es Robotics. Ellos son una empresa social mexicana, EdTech, dedicada a la enseñanza de robótica. Son aliados de Lego, tienen 15 años de experiencia y son desarrolladores de Robotics in the Box, que es una plataforma de enseñanza robótica que tiene un kit de armado de robots, pero donde el profesor es un facilitador que no tiene que saber de robótica previamente. Ellos también han hackeado la metodología de enseñanza, que yo diría que es uno de los grandes aportes de los innovadores en educación. Y otro ejemplo de organizaciones que no son startups es Innoma. Innoma es una organización sin fines de lucro que desarrolla y facilita el acceso a las herramientas
lúdico-educativas que apoyan el proceso de aprendizaje y que lo hacen de una manera en que las escuelas pueden acceder aunque no tengan internet. Porque una realidad, lamentablemente en nuestra región, es que hay problemas de acceso tanto a internet como a dispositivos. Entonces, INOMA, al ser una organización sin fines de lucro, se enfoca en este segmento y ha creado estos juegos donde los niños permiten aprender una serie de competencias y conocimientos y son gratuitos. Cualquier escuela los puede implementar, son de muy buena calidad, muy recomendados, pero nuevamente es un modelo de negocio distinto. Y para ir cerrando, los quiero dejar invitados. Si alguno de ustedes, de los que está escuchando, tiene una startup, una empresa social o una organización social que ha desarrollado plataformas EdTech o HealthTech o cualquier otra que tenga foco en infancia, juventud, los padres, madres, los educadores, nos encantaría conocerlos. Tenemos abierta siempre esta campaña que se llama ChildTech Innovators. Nosotros en Impactas organizamos el desafío ChildTech, entonces de esa manera se pueden, ¿verdad?, enterar de la siguiente convocatoria. Y para cerrar, contarles que tenemos un newsletter. Si quieren seguir aprendiendo acerca de EdTech, nos encantaría que puedan también ser parte de este newsletter. Hablamos de startups, hablamos de inversión, hablamos de también impacto social, porque nos interesa mucho el que todas estas plataformas lleguen también a niños, niñas y jóvenes que hoy día no tienen acceso. Muchas gracias.